Brains Root, un podcast para hablar de educación y aprendizaje. No importa la edad que tengas, con Sandra Zucas y Vicente López. Hola Sandra, ¿qué tal? Nuestro primer episodio. Qué emoción, ¿eh? Vamos a empezar saludando a nuestros oyentes y a nuestras oyentes y vamos a dedicarnos a tratar algunos de los conceptos que serán muy importantes dentro de nuestro podcast, que es la neuroeducación, que es la neurodidáctica. ¿Qué te parece? ¿Entramos en materia? Me parece muy buena idea. Y hoy hablaremos de... Desde el punto de vista, tú como pedagoga, ¿cómo entiendes la educación? Yo entiendo la educación como un proceso cotidiano. Yo creo que siempre estamos aprendiendo cada día, vamos integrando cosas nuevas. Creo que el aprendizaje es experiencial. Aprendemos compartiendo con los demás, aprendemos con las cosas que nos pasan, pero también aprendemos si ponemos voluntad en estudiar, en investigar. Es decir, que el aprendizaje se puede producir como algo eventual, como algo cotidiano, pero también se puede producir si nosotros ponemos voluntad en aprender algo nuevo, por ejemplo. Y entonces yo creo que es muy importante estimular esos procesos de aprendizaje. Hay dos términos que creo que nuestros oyentes nos van a escuchar a lo largo de bastantes episodios, sobre todo a mi compañera Sandra, que como ya he dicho es pedagoga, que es el concepto de neuroeducación y el concepto de neurodidáctica. ¿Nos podrías aclarar un poco cuál es la diferencia entre una y otra? Son dos ciencias, evidentemente. Neuroeducación tiene que ver con tener en cuenta los descubrimientos de las neurociencias. Todo lo que a través de las neuroimágenes los científicos han ido descubriendo, desde ahí se desprende el término de neuroeducación, en tener en cuenta cómo aprende el cerebro, las funciones cognitivas, ejecutivas, la memoria, la atención. Un poco de ahí viene el término de neuroeducación. Neurodidáctica, parecido, solo que didáctica es la manera en que enseñamos. Entonces, si nosotros enseñamos de una manera en la que tenemos en cuenta estos procesos de memoria y de atención, estamos haciendo neurodidáctica, neuroeducación. ¿Se comprende? Sí, ya van a ser términos que vamos a ir recalcando y que, bueno, los distintos especialistas que van a pasar también por nuestro podcast, pues nos van a poder ir ampliando. ¿Por qué crees que las neurociencias son importantes en la educación? ¿Por qué crees que nuestros docentes, que son al fin y al cabo los encargados también de formar a las futuras generaciones, tienen que utilizar las neurociencias? Los docentes tienen que utilizar las neurociencias, según mi punto de vista, porque son los que están más próximos, igual que los padres, al desarrollo del niño. Hablo del niño, pero las neurociencias también se utilizan en problemas de aprendizaje para adultos, ¿no? Entonces, cuando un docente se da cuenta de que su alumno tiene algún tipo de problema de aprendizaje, puede ser que sea porque tiene un ritmo más lento con respecto al resto de la clase, porque eso es algo normal. Pero hay veces que aún respetándole ese ritmo de aprendizaje a un niño, nos damos cuenta de que hay algo más porque hacemos todas esas actividades de refuerzo de la memoria, refuerzo de la atención y aún así el niño sigue teniendo problemas. Entonces ahí es cuando el docente debe prestar más atención y aconsejar al padre, a la madre, una evaluación neuropsicológica para detectar si hay algo más. Entonces, es muy importante que el docente tenga conocimientos básicos de neuropsicología para que pueda detectar y hacer esa derivación cuando hay problemas de aprendizaje. Por ejemplo, si se da cuenta que un niño tiene problemas con el lenguaje a los 5, 6, todavía está ahí con dificultad, es muy importante esta evaluación neuropsicológica porque podemos detectarla a tiempo y hacer actividades de refuerzo y de recuperación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esa razón yo creo que es muy importante que los profesionales de la educación tengan conocimientos básicos de neurociencias. De alguna manera sí estarían haciendo neuroeducación neurodidáctica, pero es importante poder derivar luego al neuropsicólogo, hacer esa evaluación y trabajar en conjunto para que ese niño salga adelante.
Nuestro cerebro, que quizás sea la máquina más perfecta que existe, tiene a lo largo de la vida, evidentemente, se va deteriorando, se va desgastando, pero hay un término también que me gustaría que nos explicaras, cómo es el de plasticidad cerebral y lo importante que es el aprender a cualquier edad. Cuando digo aprender, digo desde un idioma o cualquier otra disciplina que aumente esa capacidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es eso de plasticidad cerebral? Bueno, como bien has dicho, esa capacidad la tenemos a lo largo de toda la vida. Antes se creía que llegaba un momento en lo que el aprendizaje se cortaba, luego gracias a las neurociencias se descubrió que no es así, que seguimos aprendiendo si seguimos reforzando. Entonces, la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar o mejorar su estructura y función. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros seguimos ejercitando algo, esa capacidad la tenemos despierta siempre. A pesar de la edad. A pesar de la edad, no importa la edad. Y si nunca aprendimos un idioma, pero por ejemplo después de los 50 nos proponemos aprender un idioma, aprender a bailar, hacer cosas que nunca hicimos y sobre todo cosas que nosotros creemos que si las empezamos a hacer, se nos pueden llegar a dar bien, hay que darle para adelante, ponerle el esfuerzo y tratar de hacerlas, porque el cerebro va como abriendo rutas nuevas, va literalmente iluminándose. Si encontramos imágenes del cerebro en internet de neuroimágenes, vamos a ver cómo se pone de todos colores, de alguna manera, así se ve en las neuroimágenes. Entonces, es fundamental que nosotros, sobre todo, sigamos trabajando la psicomotricidad, es decir, el movimiento del cuerpo, La coordinación. la coordinación, la psicomotricidad, tanto fina, que sería la escritura, como gruesa, el movimiento de todo el cuerpo, la memoria, la atención, y conforme nosotros más ejercitemos, más nos vamos a asombrar. Eso es muy importante y no importa la edad que tenemos, porque es realmente asombroso cuando uno decide, por ejemplo, después de los 50, ponerse a hacer algo. Te vas a asombrar. A lo mejor los primeros 3 meses vas a decir, ay, no puedo, me parece que esto no, me parece. Pero si tú persistes, se van abriendo rutas dentro del cerebro. De hecho, habrá muchos oyentes nuestros que esto lo habrán aplicado en sus propias carnes, podríamos decir, porque habrá mucha gente que con más de 50 o 60 se han lanzado pues a aprender un baile o a hacer cualquier otro tipo o aprender un idioma. Y eso les va a dar, podríamos decir, una mayor plasticidad cerebral. Exactamente. Y una capacidad mayor. De hecho, son retos que hay que proponerse seriamente. Una carrera universitaria, cualquier reto que te propongas conforme vas creciendo, para los niños es más fácil. Los niños lo tienen más fácil porque tienen como todo ahí como más nuevito que nosotros que somos más grandes, ¿no? Aún así, en un niño es importante la estimulación, ¿no? Por eso los papás, aprovechando que su cerebro es como una esponjita que todo lo aprende, alrededor de, bueno, toda la infancia, todo lo que se aprende durante la infancia se queda guardado en el cuerpo y no se olvida más. Entonces es importante la estimulación cuando son pequeños, pero no solo cuando son pequeños. Es muy importante a todas las edades proponerte retos. Y me pregunto yo, Sandra, en esta época, ¿te parece que están motivados nuestros estudiantes? En esta época tenemos diversidad de distractores que hacen que los estudiantes a veces no se interesen demasiado por las propuestas del profesor. Pero ahí está el desafío que tiene cada profesor para atraparlos y generar esa motivación, que el estudiante se entusiasme. Cuando digo estudiante me refiero en general, porque en este podcast no solamente nos vamos a dirigir al estudiante niño, nos vamos a dirigir al estudiante adolescente, nos vamos a dirigir al estudiante que está en formación en la universidad. Entonces, en cada uno de los niveles, ahí está el profesor que tiene que tener en cuenta la importancia de qué hace para atrapar esa atención, para motivarlos realmente y para que ellos despierten el interés. El alumnado tiene que interesarse por aquello que va a estudiar. Si el estudiante es pequeño, bueno, ahí hay que traer cositas como más atractivas para ellos. A medida que vamos siendo más grandes, ahí está el papel de la pedagogía para tener en cuenta la etapa evolutiva.
y atrapar, a captar esa atención que necesitamos para que el estudiante aprenda aquello que queremos transmitirles. Entonces, ahí está, teniendo en cuenta tu pregunta. No te puedo decir si están motivados. Lo que te puedo decir es que la responsabilidad del profesor es atrapar ese interés, tener en cuenta cuestiones, ya sea desde las neurociencias o desde la psicología o desde la pedagogía, que hagan que ese estudiante se interese. Y aquí son muy importantes los ritmos de aprendizaje y además los tiempos de motivación, que ya hablaremos en episodios posteriores cuáles son esos tiempos de motivación, porque las neurociencias sí están demostrando que llegado un tiempo, unos minutos, si los niños son pequeños es menos tiempo, si son más grandes es más tiempo, el cerebro se evade, el cerebro se va. Entonces nosotros tenemos que atrapar ese interés. Valernos de distintos recursos. Valernos de distintos recursos, exactamente, para poder atrapar esa atención. Si no atrapamos esa atención, si no motivamos, si no interesamos, difícilmente se pueda producir el proceso de aprendizaje. Otro término que también vamos a lanzar aquí y vamos a utilizar es un término que a mí me ha chocado. Yo, la verdad, no conocía ese término dentro de la educación, de la neuroeducación, como es el de poda cerebral. Explícanos un poco qué es exactamente eso. La poda cerebral es la capacidad del cerebro de estimar qué le sirve y qué no. Porque el cerebro, para ahorrar energía, nuestro cerebro es muy práctico. Como tú has dicho, es la máquina perfecta. Entonces, automatiza, como por ejemplo, aprender a andar en bicicleta. Primero lo hacemos muy lento, pasito a paso, lo pensamos mucho, pero ya cuando aprendimos ni siquiera lo pensamos. Llega un momento que automatiza. Tú te subes a la bici y sales. Lo mismo que conducir. Entonces, automatiza para ahorrar energía. La poda cerebral es la capacidad del cerebro de estimar qué le sirve y qué no. Esto quiere decir que lo que no se usa se atrofia, ¿no? La famosa frase. Por eso la importancia de la plasticidad cerebral también, de seguir trabajando esa plasticidad y ir proponiéndote retos a lo largo de toda la vida. Porque si no, el cerebro lo que hace es, digamos, se van muriendo neuronas, literalmente. En las zonas del cerebro en las que estas no se utilizan, afuera. Se van apagando, se van como apagando y atrofiando. Vamos perdiendo sinapsis cerebrales. Exactamente, sí. Que son las conexiones entre neurona y neurona, ¿no es así? Exactamente. Entonces, fíjate la importancia que tiene el hecho de ese reto de plasticidad. Tengo que seguir trabajando esa plasticidad. No sé si se entiende la palabra. Si imaginamos al cerebro como si fuera de plastilina, que sigue como... Poniéndose moldear un poco. Exactamente, tiene que ver con moldear, porque inclusive, como dije antes, la capacidad del cerebro tiene esa capacidad del cerebro de cambiar o mejorar su estructura y función. Eso es la plasticidad, porque si no lo hacemos, se produce la poda neuronal y cosas más graves. Todas las enfermedades degenerativas. Exacto, las enfermedades neurodegenerativas. Todo esto tiene que ver con nuestro sistema nervioso, entonces tiene que ver con la salud. Repasemos un poco. Y haciendo honor a nuestra sección Repasemos, vamos a reforzar los conceptos que hemos visto en este episodio de hoy. Hoy hemos aclarado qué pensamos de la educación, cuáles son los criterios que más o menos vamos a manejar a lo largo de este programa y además hemos ya entrado en algunos conceptos. Hemos entrado en el concepto de plasticidad neuronal, hemos entrado en el concepto de poda cerebral, hemos hablado algo de memoria, hemos hablado algo de atención y bueno, hemos hablado también de los retos cognitivos, para lo que hoy también vamos a dejar ese reto. Te proponemos un reto. Nuestro reto de hoy va dirigido a padres, a docentes y va a consistir en lo siguiente. ¿De qué recurso os valéis para atrapar la atención de vuestros hijos o de vuestros alumnos para conseguir que aprendan algo? Es decir, ¿cómo hacen para motivarlos? ¿Sí? Esto que decíamos tan importante de atrapar esa atención, pero a través de algo atractivo, de algo novedoso, para que se despierte esa curiosidad. Seguramente nos vamos a sorprender. Seguramente, y vamos a aprender un montón también. Vamos a dejar en la descripción de este podcast el enlace a nuestro canal de Telegram para que las personas que nos estén escuchando nos ayuden a resolver este enigma. ¿Qué te parece? Somos todo oídos.
¿Sabes, Sandra? Estoy pensando que, al igual que a lo largo de nuestra vida hay gente que nos marca o nos impacta, así también ocurre en el ámbito educativo. Por ello, quiero proponerles a nuestros oyentes y dentro de nuestra sección Somos Todo Oídos, que nos comenten y nos dejen una nota de audio o escrita, como prefieran, en nuestro canal de Telegram sobre qué profesor de su etapa de estudiante les marcó más, ya fuera por la forma de enseñar, por la materia que impartía o por los recursos que empleaba. ¿Qué te parece? Me parece una muy buena idea. Vamos a habilitar entonces, vamos a dejar en la descripción de este podcast el enlace a nuestro canal de Telegram para que nos hagan comentarios, porque podría ser muy interesante, se podrían generar espacios de diálogo interesantes, porque todos tenemos algún profesor o alguna profesora que nos ha marcado, ¿no? Te invitamos a que nos pongas un me gusta, te suscribas, comentes y compartas. También puedes dejarnos un audio en nuestro canal de Telegram con opiniones, sugerencias o preguntas. Además, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Un abrazo a todos y a todas. Nos encontraréis todos los lunes en diferentes lugares de habla hispana, en nuestros canales de iVoox, Spotify y Google Podcast. Búscanos como Brains Root, Neuroeducación y Didáctica. No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.